El 10 de octubre del año 2020 es el día que eligió la Iglesia para la beatificación de Carlos Acutis. Es cierto, hace varios años que murió. La Iglesia lo quiere reconocer como beato. Yo pienso que si Carlos estuviese en este momento entre nosotros, seguros tendríamos un mismo grupo de WhatsApp, estaríamos pensando estrategias para llevar el Evangelio a través de estos medios. Vez pasada lo decía por Twitter. Carlos se nos adelantó, pero estaría compartiendo con nosotros estas hermosas estrategias de evangelización. Porque hay cosas que creo que tenemos en común o que nos han llamado la atención. Primero, Carlos tendría un año menos que yo. Sería más joven que yo si estaría con vida. Utiliza las zapatillas, la ropa que utilizo yo o que utilizaría yo. Y además, un genio, un amante de la informática, con muchas ganas de transmitir el corazón de Jesús. Creo que tenemos muchas cosas en común. Vamos a la intro y les presento un poco la vida de Carlos Acutis. Carlos nació el 3 de mayo del año 1991, en Londres. Y por allá por septiembre de ese mismo año su familia se traslada a Milán. Miren, hay fotos muy bonitas de cuando él era pequeño y en algunas hasta casi nos parecemos. Bueno, al menos eso creo yo. Nace en el seno de una familia que no era creyente o que no era practicante, pero una niñera le transmite los primeros signos de fe. Y creo que fue una semilla muy bonita del Evangelio en su corazón, porque a temprana edad, a los 7 años, siente el deseo de tomar su primera comunión. Y claro, 7 años, tienen que pedir un permiso para eso. Un permiso que es concedido. Creo que es el comienzo de su gran amor por la Eucaristía, un amor que lo va a llevar a cometer locuras que más adelante voy a comentarles. Carlos tenía gustos de un niño de su época. Volar barriletes, un cariño y un amor muy bonito por el fútbol. Además, la PlayStation, que era una tradición, le encantaban las cosas que tenían que ver con la tecnología. Inclusive sabía mucho, tenía un conocimiento muy avanzado para un niño o para un preadolescente de su época. Pero había otros gustos más, además de los animales. Otro gusto muy bonito que comienza con esa edad, con sus 7 años, y es el gusto por la Eucaristía. A sus 12 años de edad le pide a sus padres viajar para poder colectar fotos e información de milagros eucarísticos. Monta su página web donde publica 136 milagros eucarísticos. ¡Wow! 12 años de edad. Si bien era un niño de Eucaristías, de misas cotidianas, no creo que esto lo hayan llevado a los altares hoy. Él decía que la Eucaristía era su autopista al cielo, pero el cariño que se gestaba en la Eucaristía no era un cariño que se gestaba de una manera egoísta. Estamos hablando de un joven que murió con 15 años. Todo lo que hizo, todo lo que logró, lo logró antes de esa edad. Conversiones de personas que no creían en la fe católica, como era el caso de uno de sus empleados, de los empleados de su casa. También una gran necesidad por comunicar el Evangelio, esta buena noticia de Dios, un ímpetu y una necesidad porque los demás, porque otros pudieran abrazar la buena noticia de Dios, que había elegido hacerse pan. Fíjense que él decía que no había que viajar a Jerusalén para ver cómo Jesús había vivido hacía 2000 años atrás. Éramos más privilegiados que los apóstoles porque lo teníamos al lado de nuestras casas, en nuestros sagrarios, en la Eucaristía. El Evangelio estaba integrado a la vida de Carlos. Él entendía muy bien las cosas. Transmitía el Evangelio, esta buena noticia de Dios, a sus amigos, en su colegio, a su familia, que se empezó a llenar de la vida de Dios. Pero además de no tener miedo, él decía que la tristeza era dirigir la mirada hacia uno mismo, mientras que la felicidad era dirigir la mirada hacia Dios. Comprendía en la teología de un niño, de un preadolescente, lo que se gestaba de Dios en su corazón. Cuando se remarca la santidad de Carlos, se remarca su participación diaria en la Eucaristía, se remarca este joven andando en bicicleta con su rosario en la mano, o la frecuencia en las confesiones.
yo quiero remarcar algo un poco distinto. Quiero remarcar un joven convencido del evangelio que había recibido. Un joven que descubría que esta buena noticia de Dios merecía y necesitaba ser compartida. Por eso no tenía miedo en comunicarla. Un joven que entendió que tenía que sembrar en el mundo, que no tenía que esperar a ser grande, no tenía que esperar a que los años o la vida le demostraran un montón de cosas para comunicar el evangelio. Asumió su rol como joven, un joven que desde su lugar, su ser joven, se animó, dio pasos para transmitir el evangelio. Todos nacen como originales, decía, pero muchos mueren siendo fotocopias. Asumió Carlos que criticar a la iglesia, lo decía así, era criticarlos a nosotros mismos, porque él comprendía que era una piedra viva y que desde su lugar podía hacer muchas y grandes cosas. A comienzos de octubre del año 2006 le diagnostican una leucemia fulminante que llevaría días, muy poquitos días, en quitarle la vida. Por allá, por el 12 de octubre, muy poquitos días del mismo 2006, él muere. Y dice unas palabras que quedan, creo que marcadas en cualquiera que tiene un poco de corazón y que ve este video. Él sabía que se iba, pero no sé si llegaba a comprender todo lo que había dejado con solo 15 años de edad, caminados por esta tierra. Sono destinata a morire. 6 años después, el 12 de octubre del 2012, se abre su causa de beatificación. Y el 5 de julio del 2018, el Papa Francisco lo declara venerable, ejemplo para los jóvenes. El Papa Francisco cita su vida como ejemplo en la Christus Vivit. Es verdad que el mundo digital puede ponerte ante el riesgo del ensimismamiento, del aislamiento o del placer vacío. Pero no olvides que hay jóvenes que también en estos ámbitos son creativos y a veces geniales. Es lo que hacía el joven siervo de Dios, Carlos Acutis. El día 22 de febrero del 2020 se consiguió la aprobación del milagro que se necesitaba de un niño con una enfermedad congénita en el Brasil. La familia le pidió la intercesión a Carlos, respondió favorablemente. Se aprobó el milagro y se vino la beatificación de nuestro santo intercesor. Será considerado el santo patrono de los internautas. Yo me considero algo así. Y quizás a él tengamos que pedirle que no se nos caiga el internet. ¿O no? Estar siempre unido a Jesús. Ese es mi proyecto de vida, decía Carlos. Miren, me costó un poco hacer este video. Primero porque consideraba que tenía que dar lo mejor de mí para poder armarlo. No podía solamente hacer una publicación. También porque me impactó mucho ver estas imágenes que voy a poner de fondo. Estas imágenes de su cuerpo 14 años después de su muerte. Él está como dormido. Ver su ropa, sus zapatillas de esta marca tan conocida y que usan los jóvenes de nuestra época. Me impactó mucho saber que él, estando vivo, tendría menos años que yo. Sería más joven que yo incluso. Y hasta me cuestionó decir qué sería hoy de la vida de Carlos. ¿Quién sería o cómo estaría viviendo? Incluso si nos hubiésemos conocido y si hubiésemos compartido Pastoral Digital también. Desde el corazón les digo que la vida de Carlos me dice que yo no soy perfecto, que me falta mucho para hacerlo, pero que sí soy auténtico, que Dios no me trajo siendo una fotocopia al mundo y que no espera eso de mí, no espere que copie la pastoral de otro, espera que dé lo mejor de mí, que en el amor que se gesta en mi encuentro con Él, en su encuentro conmigo, sepa yo comunicarlo y no esperar a ser grande para hacer grandes cosas, sino hacer cosas grandes ahora, desde joven, desde temprana edad, dejar huellas, pisadas fuertes. No sé cuánto voy a vivir y cuánto voy a compartir en este mundo, pero sí sé que el mundo necesita conocer de aquel que me dio la vida,
de aquel que hizo que mi vida tuviese sentido. Esto es lo que a mí me regala Carlos con su temprana y corta y poquita vida. Y ojalá que a ustedes también les renueve la esperanza y los saque de ustedes mismos para llevar el Evangelio a los demás. Recuerden de ser originales, ser jóvenes que se comprometen. Dios cuenta con ustedes.